Hola, un día más. Aquí estamos en esta ventana de Phoenix Inspiring Talks. Hoy nos visita, bueno, yo diría que una de las poetas más prolíficas de toda España, porque tiene más de 20 libros escritos de una poesía súper inspiradora. Ella es Yolanda Sáenz de Tejada y Vázquez, de su madre, que siempre lo dice y con mucho orgullo. Se define como algo que aunque aparentemente puede sonar un poco mal, pero ella ha reconvertido esa palabra en algo súper positivo, porque ella dice que es una creída. Y me encanta que le quites esa etiqueta negativa que siempre ha tenido eso de sentirnos creídas, sobre todo las mujeres, que nos cuesta mucho. Y hoy, bueno, pues como siempre ya sabéis que son conversaciones inspiradoras, totalmente improvisadas, que con Yolanda no hace falta prepararse nada porque ella es inspiración, inspiración pura. Ahora ya nos contará un poquito más de ella, pero sí que con ella, con Yolanda, quiero hablar de un tema muy importante y que además últimamente yo veo mucho y es el aprender a decir que no. Ella trabaja con mujeres, es experta en liderazgo femenino, conferenciante, aparte de escritora. Es una mujer que vive entre lo urbano y lo rural, que le tira mucho más lo rural y esa desconexión. Pero bueno, antes de entrar en materia, cuéntanos un poquito más de ti, Yolanda. Pues mira, te voy a decir algo que me gusta decirlo y que me considero una mujer completa, Ana. Wow. Y esto me ha costado mucho, claro, como a muchas mujeres, ¿no? Pero sobre todo el sentirme una mujer completa, además de creída, porque está muy relacionado. Me siento completa porque sé que lo que voy a necesitar lo tengo que generar yo. Y a partir de mi seguridad y mi autoamor y mi autoconfianza, de creer en mí, a partir de ahí es cuando puedo pedir ayuda. Y también saber pedir ayuda. Así que me considero una mujer completa. No sé lo que voy a hacer cuando sea mayor, Ana, no lo sé. De hecho, tengo un proyecto precioso para comercializar un chocolate. Ya sabes que a mí el mundo empresarial me llama mucho. Soy empresaria desde los 11 años, que montamos nuestro primer negocio con mi hermano. Y me gusta mucho la vida que estoy viviendo. Yo creo que me definiría así. El resto, los libros, los premios, vale, pues son la consecuencia lógica de todo eso. Pero, pero sobre todo, ¿sabes? Estoy en un momento muy bonito porque elijo mi vida y solamente a raíz de ahí es cuando puedo inspirar y puedo ayudar a que otras mujeres la elijan. Qué bonito. Y qué metáfora más bonita eso de que estés viviendo un momento súper dulce y que ahora estés rondando por tu cabeza un emprendimiento con chocolate de por medio, ¿eh? O sea, no podía ser un círculo cerrado. Yo deseando probar ese chocolate porque soy una fanática. Bueno, que sepáis, todos y todas quienes estáis al otro lado de la pantalla, que en algún momento, si os subís a algún tren por España, igual os encontráis algún poema de Yolanda como regalo, porque pues ella viaja mucho en tren por toda España, la recorre de norte a sur y de sur a norte y de este a oeste. Y bueno, pues ella es una persona súper generosa y que, bueno, rebosa arte por los cuatro costados y siempre le gusta dejar pues un poema escondido en algún tren. Así que si os encontráis alguno de ella, pues seréis muy afortunados o afortunadas. Y he rescatado un poema de tu último libro, del Club de las Creídas, que dice que la edad de una mujer se mide por sus noes y sus desplantes a medida. ¿Cuándo Buena frase. aprendió Yolanda a decir que no? Qué buena pregunta. Y además me encanta porque es una de las cosas que cuando la trabajo con mis clientas, Ana, cuando ellas llegan ya a ese momento en el que ya dicen que no y lo saben decir, es como un poder tan grande. Tienes un poder tan grande. Pues mira, yo te voy a decir el momento exacto y me vas a entender muy bien. Yo aprendí a decir que no cuando me di cuenta, mi hija, la vikinga, eran pequeñas, y me di cuenta de que en mi poco tiempo libre, mis amigas, o supuestas amigas o amistades, me buscaban para que las ayudara. Entonces, ahí me veía yo, que todavía no era coach, pero ya debía serlo, porque, o sea, me buscaban y me acuerdo que tenía una vía verde cerca de casa
y en el campo, ¿no? Vivíamos y tenía una vía verde y entonces yo cogía la vía verde y era como, venga, cuéntame. En el campo, cuéntame, y hacía mis sesiones de coaching que entonces ni tenía nada, ni pensaba yo que me iba a dedicar a esto. Entonces me di cuenta de que me estaban robando, yo me estaba robando tiempo para estar con las niñas y con mi pareja. Y dije, no puede ser, Yolanda. Entonces encontré esa motivación impresionante y entonces desarrollé un método para aprender a decir que no de manera elegante, porque para mí era muy importante que cuando digas que no, que las personas no se sientan ofendidas, pero que tú te sientas bien. Entonces empecé a diseñar un método, ¿no? Luego lo uní con la técnica del sándwich, pero sobre todo basado en un no agresivo, pero en no dejar tampoco una puerta abierta a que te vuelvan a preguntar lo mismo. Ujú. Porque el inconveniente es que cuando decimos que no, metemos una trola. Entonces, te pongo un ejemplo. Cuando por ejemplo, hice y no y rectifiqué la técnica y dije, no, la tienes que mejorar. Alguien me pidió el prólogo de un libro, le dije, o sea, el libro salía, imagínate, septiembre. Le dije, ay, no puedo, no puedo porque hasta septiembre no vuelvo. Y me dijo, ah, pues entonces aplazo la edición del libro. Claro. Y dije, Yolanda, tienes que mejorar la técnica. Entonces, es un curso fíjate, de los más demandados, Ana. Qué importante. Es que yo creo que, bueno, siempre lo digo, porque a mí, yo todavía estoy en proceso de aprendizaje a decir que no, que hay veces que me cuesta mucho. Yo siempre lo digo, que detrás de un no que le decimos a otra persona, está un sí que nos decimos a nosotras mismas, ¿no? Y creo, y tú seguramente me darás la razón, porque trabajas mucho con, fundamentalmente con mujeres, que a las mujeres nos cuesta mucho más decir que no y que está mucho más penalizado que si lo dice un hombre, ¿no? Entonces, como este espacio lo escuchan tanto hombres como mujeres, sí que me gustaría que desde tu experiencia personal y profesional, ¿no? Que conoces la realidad de muchas personas, eh, pudieras analizar el por qué, ¿no? ¿Por qué a las mujeres nos cuesta tanto, se nos etiqueta, se nos penaliza, y si un hombre te dice que no, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Está en su derecho e incluso le da hasta autoridad. Si un hombre dice que no, es como se vuelve Sí, hasta más. claro. Claro, claro, esa es como las palabras no positivas y negativas que utilizamos todos. Un hombre ambicioso es fantástico, qué bien, qué ambicioso va tal, y una mujer ambiciosa, bueno, en fin, es terrible, qué mala, que eres ambiciosa, eso te va a penar toda la vida. Mira, las mujeres, tú lo sabes igual que yo, e incluso mejor porque has trabajado mucho con ello, las mujeres estamos educadas para agradar. Las mujeres estamos educadas para decir que sí, a todo, a todo. Niña, no seas respondona. Y bueno, no se me va a olvidar, mi padre me daba pellizco cuando estaba yo en algún sitio y entonces decía no sé qué y él me daba un pellizco para que yo me callara. Ya me estaba, a mi hermano nunca se lo dio. Niña, no sea respondona. En esa educación donde hemos visto a nuestra madre, a nuestra abuela, a todo lo más cercano a nuestra amiga. Entonces, ¿qué hemos visto cada día de nuestra vida? Yo me he criado con tres chicos. Entonces, ¿yo qué veía? ¿Y por qué yo sí y yo no? O sea, ¿por qué yo no puedo decir que no y tú? Entonces, nosotros estamos educadas para ser monas, para vestirnos para agradar a las personas, estamos, o sea, no se nos permite vestirnos para agradarnos a nosotras, porque cuando lo hacemos, le estamos diciendo no al mundo. Estamos siempre, siempre en revisión. Entonces, ¿qué sucede? Que primero, una mujer que dice que no es una fresca, una desvergonzada, no tiene respeto, es una maleducada, y un hombre que dice que no es que lo tiene claro, Ana. Entonces, nos tiene que dar exactamente igual. Y ahí es donde viene la revolución interna, que ni siquiera hablo de revolución externa, que ya me encantaría, ¿eh? Ujú, Pero el club de las creídas es la revolución interna. Si yo creo esto, o sea, yo voy a decirle que no. Eso sí, el cómo digas que no te va a penalizar de una manera u otra. Yo me acuerdo, una prima mía, porque, o sea, yo le tenía que decir que no muchas veces porque me invitaban a planes que a mí no me apetecían. Y entonces, no me apetecía. Y entonces me acuerdo un día que las niñas eran pequeñas y me dice, ya había perfeccionado yo, y me dice, es increíble lo elegante que dices que no, prima.
es que me dices que no cada dos por tres y no me molesta. Bueno, yo me sentí la diosa de, dije, ostras, Yolanda, lo has conseguido. Entonces, por eso es, Ana, porque nos han educado para decir que sí, ya está. Al final, qué importante es lo que tú dices, esa educación y además, bueno, pues que para que nos eduquen, o sea, en la educación se involucran muchas circunstancias y muchas personas, no solamente se educa en el cole o en la familia, sino que también, y además hoy en día, pues con internet se educa 24/7, además que llegan mensajes muchas veces contradictorios y no sabes a cuál atender, cuál es verdad, cuál es un bulo, Exactamente, etcétera. ¿cuál es? Entonces creo que estamos en un momento muy importante para aprender a decir ese no. Al menos, no que sea a lo mejor un no definitivo, pero un no de entrada para poder pararnos, reflexionar, analizar y tomar una decisión, que luego quizás ese no se pueda convertir en un sí, pero oye, no, inmediatamente no te voy a decir un sí, te digo no, me lo pienso, lo reflexiono, lo estudio, oye, me escucho a mí, siento cómo esto me encaja, no me encaja, qué reacciones no tengo. Y luego ya, pues quizás pueda decir que sí a algún proyecto, ¿no? Pero también es que viviendo en un mundo de la inmediatez es muy difícil decir que no. Sobre todo cuando ya llevamos ahí como aprendido ese que tenemos. Claro, pero estás diciendo algo vital, Ana. O sea, la regla clave es no decir inmediatamente que sí. Lo primero, mira, lo primero, cuando alguien te está ofreciendo algo y tú te quedas así, yo te doy o sea, la respuesta es, muchas gracias por pensar en mí. Lo veo y te digo, ya está, apúntate eso en una, o sea, la gente que nos está escuchando. Súper consejo. Todo el mundo a apuntarse el consejo de Yolanda. Muchas gracias por pensar en mí. Déjame que lo mire y te contesto. Entonces, por supuesto, si te lo ha pedido en persona, bueno, pues lo llama y tal. Si te lo ha pedido por correo electrónico, por cualquier medio, igual. Y luego tienes que hacer ese análisis con una serie de preguntas. ¿Esto atenta contra mis valores? ¿Esto le voy a decir que sí porque temo perder una oportunidad? Porque eso también es muy de mujeres, Ana. Es que igual esto me trae clientela o me trae. No. No, te va a traer clientela, o sea, lo que tú consideres que te va a traer clientela y ahí tu intuición es la que vale, pero hacerte una serie de preguntas importantísimas, atenta contra mis valores, si le voy a decir que sí es por esto, esto, tengo que pedirle un favor a alguien. A mí me han llegado a decir, oye, ¿por qué no llamas a tu íntimo amigo, un escritor famosísimo, para que me haga el prólogo del libro? Digo, o sea, no se lo pido yo para mí. Entonces, eso cumple todos los requisitos para decir que no. Entonces, solamente lo va a hacer con lo que tú has dicho, con la autoevaluación. Entonces, la frase primera y autoevaluación. Y luego, cómo decir que no. Me encanta porque, o sea, tú educas, o sea, tú educas además a personas adultas, ayudas a deshacer pues esos aprendizajes bueno, pues que hemos heredado y que no sabemos tampoco bien por qué, porque trabajas con muchas mujeres ya adultas en edad de emprendimiento y también muchas en el mundo rural, lo he comentado, ¿no? ¿Qué diferencias ves? Porque claro, todo suma y las circunstancias pues no son inocuas. ¿Qué diferencias ves, aunque la problemática y nuestros complejos, necesidades, etcétera, sean casi iguales, pero qué diferencias ves entre mujeres que emprenden en un ámbito urbano, con la mayoría de los recursos a mano, quizás con otras personas referentes cercanas, más visibles que en el mundo de lo rural, con esas mujeres que emprenden en entornos pues más despoblados, quizás también culturalmente y socialmente todavía con muchos impedimentos, ¿no? Donde además el qué dirán está todavía mucho más presente. En una ciudad como Madrid, Barcelona, pues Sevilla, Málaga, también te mueves mucho por Málaga, pues al final somos algo minúsculo porque, bueno, nos conoce cierto círculo de personas, pero pasamos como más desapercibida. Pero claro, si esto lo extrapolamos a una mujer, una persona que emprende en un pueblito de 1.000, 2.000, 5.000 habitantes, pues al final todo lo que hace se entera, como dije el dicho, hasta el apuntador. Entonces, ¿qué diferencias ves tú, que trabajas con mujeres en todos lados, entre cómo vivimos el emprendimiento desde lo urbano y desde lo rural?
Claro, mira, hay diferencias que son, bueno, pues personales y propias, ¿no? Que además se solapan unas con otras y luego otras como que ¿sabes? Se diferencian tanto que voy a decir algunas. Por ejemplo, en el mundo rural, evidentemente, o sea, el sesgo negativo del machismo está mucho más latente, muchísimo. Entonces, claro, ahí eres antes que en la ciudad, más desvergonzada, más mala madre, más... O sea, eso es muy difícil, muy Te juzgan difícil. más, ¿no? Digamos que te señalan Totalmente, más. totalmente, totalmente. O sea, es muy difícil, tienes que estar muy segura y tener mucho apoyo. Sin embargo, en la ciudad estás muy sola, Ana. ¿Sabes? Porque en la ciudad, cuando tú vas a emprender algo, es todo tan costoso, todo está tan lejos, todo está... Y además, ¿sabes qué pasa? Que como cada vez tenemos menos relaciones personales, es todo a través de WhatsApp, de correo electrónico, de... Entonces, claro, tú en el pueblo, por ejemplo, yo ahora me voy a la aldea, ¿no? Y entonces ya he quedado con una empresaria rural que, bueno, que hace 50 porque claro, eso es otra, las distancias en la ciudad, o sea, yo tengo lo más cercano a 50 kilómetros por carretera de curva. Ya. Entonces, o sea, es como, vale, es que es como de Madrid, de Sevilla, ¿no? A Andújar, por Ujú. ejemplo, ¿no? Bueno, no, a Córdoba ni siquiera, un poquito antes, bueno, da igual, a Villa del Río. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que necesitas ese contacto y en la ciudad, en la emprendedora está muy sola. Y también en la familia todo cuesta mucho más, porque equilibramos la parte del juicio. En una zona rural tú tienes más ayuda de personas que te pueden echar una mano con tu hija, que sabes que no sé, que dicen un día, mira que me vengo aquí a comer, que no me da tiempo de cocinar, y siempre tiene. Y en una ciudad todo eso es tan difícil. Yo no sé cómo pueden, o sea, yo no sé cómo yo he podido, porque no vivía en una ciudad grande, pero yo veo a mis clientas de Madrid, de Barcelona, bueno, una que tengo en Oxford, es que es como, pero ¿cómo podéis hacerlo con los niños? Entonces, bueno, y hay una parte muy importante que es la tecnología. En la zona rural, todavía la mayoría de las mujeres no son digitales. Y eso sí, ahí sí que voy yo a muerte, porque yo soy Heidi tecnológica. Entonces, a mí la inteligencia artificial me ha dado vida. O sea, en lugar de no me da la vida, a mí me da la vida. Me otorga tiempo libre, me hace tener más tiempo. Por eso se lo enseño a mis clientas. Entonces, eso quiero yo que entiendan las empresarias rurales. Las ciudades son más digitales. Independientemente de todo eso, bueno, que es súper importante, ¿sabes? El juicio y la ayuda y la soledad. Las mujeres somos iguales. Tenemos los mismos complejos, los mismos síndromes, las mismas, exactamente iguales. Al final tú te defines como Heidi Digital, que me encanta, y seguro además que eres de las que le has puesto un nombre a tu inteligencia artificial, seguro, segurísimo. Bueno, eso sí, claro, pero desde que salió, o ¿Cómo la sea, llamas? se llama Micha. Ah, Micha. Bueno, ¿nos quieres contar por qué? Pues mi chat GPT. Ah, vale, Micha de Micha GPT. Vale, genial. Y Micha lo empecé, sí, sí. A pesar de, bueno, evidentemente de vivir y de abrazar lo digital, que yo soy también muy de tu opinión, creo que la inteligencia artificial la tenemos que integrar en nuestro día a día sin perder la humanidad, está claro. Pero a pesar de esa, bueno, pues de esa Yolanda digital, luego está esa Yolanda menos digital que coge papel, boli y se pone bueno, a volcar toda esa marabunta de sentimientos, emociones que tienes por dentro y sigues escribiendo. A mí me fascina y me sorprende mucho que a pesar de todos los avances tecnológicos, algo pues tan arcaico como la escritura no haya desaparecido, sino que además incluso ahora parece que hay como más gente que está animándose a escribir. Y tú para mí, o sea, tú para mí siempre has sido un ejemplo, y eso que yo no soy mucho de poesía, porque realmente tu poesía es una poesía que no solo se entiende, que a veces que es difícil entender la poesía, pero tu poesía Claro, se entiende y sobre todo es una poesía eh,
para mí espejo. Es una poesía de espejo que cualquiera se puede sentir identificada en alguno, ¿no? No puede ser que a lo mejor no en todos los libros y en todos los poemas, pero sí que en algunos alguien nos sentimos como que tú, Yolanda, nos has puesto un espejo en alguna circunstancia que hemos vivido. ¿Cómo haces ese equilibrio entre lo digital y lo más humano y básico del mundo casi, que es la escritura, ¿no? Que aprendemos con 3 y 4 añitos. Pues mira, la poesía, en la poesía nunca va a entrar la inteligencia artificial, en mi poesía, jamás. Pero ni siquiera para, no sé, ¿no? Es como cuando te pones a escribir artículos lo escribes, ¿no? Con tu GPT entrenado. Dime que algún tema interesante, búscame esto que estoy buscando. Jamás va a entrar. La poesía solo entra, bueno, yo la escribo siempre en la aldea, Ujú. siempre. Es verdad que tengo el oficio ya y la puedo escribir en cualquier sitio, pero la poesía para mí es una forma de vida. Entonces yo llego a la aldea, me instalo allí, durante el día escribo, de hecho ahora voy a empezar el nuevo libro, escribo, trabajo, diseño proyectos, imagen de marca, todo lo que hago. Y ya por la noche es cuando escribo poesía, pero por la noche, o sea, imagínate las 10 de la noche, porque yo me acuesto muy temprano siempre. En invierno me encanta con mi chimenea y mi copa de coñac, o sea, es como... La estética para mí es muy importante, tú lo sabes, Ana. La estética, la belleza, ¿no? Es como la belleza y la verdad siempre. Y entonces ahí empiezo, ¿no? Yo tengo un archivo que se llama Olla a Pasión. Mm. Y ahí tengo todos los bocetos de los poemas que quiero escribir. Alguna frase que, ostras, esto no se me puede olvidar. Y entonces me pongo con un método. Yo tengo mi método, ¿no? Mi método es, pues tengo todo archivado, todo. Y entonces me pongo con el ordenador delante de la candela. Además, lo tengo en el regazo siempre. Y ahí comienzo a fluir. Y entonces salen todas la mujer a la que he conocido, los miedos míos de cuando era niña, los de ahora, los de otra, los de mi madre, los de mi hermano. Y entonces una fluidez brutal, es como, madre mía. Qué bonito. Bueno, Y te voy a poner un compromiso. ¿Te acuerdas de alguno de esos hilitos de los que tirar que tienes apuntado en ese archivo de cara al próximo libro? pues, ¿Alguno que se te pues, venga a la mente? bueno, de cara al próximo libro. Pues mira, sí. Lo que pasa que como yo siempre estoy escribiendo poesía, el próximo libro es de coaching y poesía. Ah, Igual como guau. el Club de las Creídas. El Club de las Creídas de coaching y poesía. Entonces, la parte de poesía, siempre estoy escribiendo poesía. Sin embargo, la parte de coaching sí hay una escena en la que fue el momento en el que yo me di cuenta, porque es un momento además importantísimo y crucial y visual en mi vida, que ya no iba a gustarle a nadie, que ya iba a pasar a gustarme a mí y a llamarme señora, o sea, con lo que significa una señora con las señoras que yo había admirado toda mi vida, ¿no? Entonces esa parte la tengo ahí en el borrador, sí. Importante eso que dices de gustarte a ti. O sea, siempre Sí, estamos pensando hacia afuera, cuando, siempre sí. cuando la clave está en uno de, o sea, en nuestro interior, para todo, ¿eh? Para todo. Porque si no tenemos trabajado nuestro interior, no podemos luego expresar o recoger de otras personas lo que queremos, ¿no? Lo que nos gustaría. Bueno, pues el tiempo pasa súper rápido, ya te lo dije antes de comenzar. Y ya no nos queda nada, nos quedan como 3 minutillos y sí que me gustaría, porque tú has tenido una vida fascinante, la sigues teniendo, pero una vida, bueno, pues muy divertida. Eh, Incluso para quien no lo sepa, lo cuento porque es público, pero para quien no lo sepa, esta señora ha sido incluso corista de Luis Miguel, ahí donde la ven, subida a los escenarios de uno de los grandes de la música. Y entonces creo que eres una persona muy sabia, porque al final las personas que tenéis pues experiencias de vida tan intensas, tan diversas, que habéis vivido en diferentes lugares, que tenéis esa sensibilidad a flor de piel, que tú además la compartes a través de tu poesía, pues creo que es un regalo que de una persona tan sabia como tú nos dejéis un último consejo inspirador. Sí que me gustaría pedirte, por favor, que yo sé que tú te dedicas fundamentalmente a mujeres, a liderazgo femenino y a visibilizar y todo Sí. eso.
Me gustaría que a las mujeres les dieras un consejo o lo que quieras, un último mensaje inspirador, pero también a esos hombres, a esos hombres que tienen que acompañar y que tienen que ser parte también del éxito del liderazgo femenino, porque Evidentemente. Evidentemente, porque además es verdad que esto va de equipo y de trabajar los hombres y las mujeres unidas, ¿no? En unión. Pues mira, yo a las mujeres les diría que fueran ambiciosas, Ana. Fíjate, les diría que fueran ambiciosas, porque la ambición es lo que les va a permitir hablar bien de ellas, conseguir objetivos, postularse a puestos directivos. La ambición es maravillosa. Yo estoy aquí porque he sido ambiciosa. Entonces, que recuperen esa palabra, que crean en ellas, que se fijen objetivos y que sean ambiciosas. Y al hombre le diría que trabajara la ternura, mm, porque es muy importante que, o sea, que la manera de acercarse a las personas, que sea a través del respeto, de la ternura, que no trabajen la parte masculina a la que ellos se han visto obligados toda su vida, porque también es un rol. Y ese rol hay que reventarlo. Entonces, al final, la mujer tiene que ser ambiciosa y el hombre tiene que trabajar la ternura y la cercanía y la sinceridad. qué bonito, qué consejos más bonitos, más sabios y más necesarios. Así que bueno, espero que hayáis tomado nota de estos consejos de Yolanda. Seguidla por redes sociales, si no la seguís, estaremos pendientes de tu próximo libro, Yolanda. Aunque, Gracias. bueno, de aquí a que salga, todavía la gente tiene 20 libros por delante que ya has Eso escrito. digo yo. Ir poniéndose al día y conociendo pues esa mirada tuya tan especial, tan bonita a través de la poesía que compartes, que es muy necesaria que la lean mujeres de todas las edades, pero también es muy necesaria que esos hombres también Exacto. puedan conocer a una mujer que se desnuda literal en la poesía y que comparte pues todos esos miedos, complejos, anhelos, deseos y miradas, ¿no? Y al final creo que tu poesía puede ser un punto de encuentro maravilloso entre la mirada femenina y la mirada masculina, ¿no? Y así que bueno, muchísimas gracias por pasar por esta Gracias, Ana. Muchas gracias, me ha encantado. y a vosotros y a vosotras os veo en el siguiente episodio de Phoenix Inspiring Talks. Gracias por estar ahí.